Que Dios te bendiga. Es un privilegio estar contigo en el primer programa de Milagros de hoy. La intención de este programa nace con compartir los milagros que Dios está haciendo en estos tiempos. Muchos creen que el tiempo de los milagros ya pasó y no es así. Y por eso estamos nosotros para compartirlos. Comenzamos. Este primer episodio de Milagros de hoy tenemos un invitado especial. Su nombre es Mitchell Ramos y es un misionero voluntario que está sirviendo en el área norte central. Mitchell, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Milton. Muchísimas gracias por la invitación. Dale, toma asiento. Es un privilegio que estés aquí con nosotros, Mitchell. Y rápidamente vamos a empezar. Decinos un poco de ti, a qué te dedicas. Fíjate, pues, gracias al Señor soy ingeniero civil y el Señor me ha llamado para servir en el área de trabajo y testimonio. Como bien dices, en la modalidad voluntario. Gracias al Señor he podido servir. Él ha sido demasiado bueno conmigo y con mi familia, entonces en gratitud a ello es que estamos aquí. Bueno, Mitchell es de México, está sirviendo en Guatemala actualmente, pero cuéntanos, ¿cómo tomaste la decisión de decir yo quiero ser un misionero voluntario, yo quiero servir a Dios sin ganar nada? Porque eso es lo que es un misionero voluntario, servir a Dios sin esperar nada a cambio. Sí, fíjate que la misma pregunta me hizo un chico. Estaba serví por 2 años como misionero voluntario también en México y estábamos en una construcción. Y el chico que estaba conmigo, el constructor, me dice, bueno, si tú eres ingeniero civil y puedes estar ganando dinero, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás cargando mezcla? ¿Por qué estás trabajando aquí tan duro si pudieras estar ganando mucho dinero? Y mi respuesta automáticamente fue porque hay mucho que tengo que agradecerle a Dios. Hay mucho de lo que Él ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Y esa respuesta está increíble porque nos abre el camino a la siguiente pregunta. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida para que vos digas, yo le voy a servir a Dios? Wow. Para empezar, algo que yo estoy muy agradecido, Milton, es el Señor ha hecho un milagro grandísimo en la vida de mi madre. Ha hecho algo sorprendente y ha sido que Él la sanó del cáncer. Wow. Él la sanó del cáncer en el estómago. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, ese proceso empezó en diciembre del 2017, cuando los médicos detectaron en el cuerpo de mi mamá cosas extrañas en la tercera capa del estómago y le hicieron estudios y el siguiente paso era como recibir quimioterapias o radioterapias, ¿verdad? Ese proceso fue bien difícil y bien doloroso para nosotros como sus hijos. Y te digo, cuando fuimos al médico ellos le dicen, ¿sabe qué? Tiene cáncer. Wow. Y cuando le dijeron así, yo creo que a ella se le paró también como el tiempo, pero para nosotros fue algo súper tremendo. Esas noticias siempre van a ser noticias impactantes, que puede que estés viviendo el mejor momento de tu vida o el peor momento de tu vida, pero te va a dejar sin palabras. Y ese fue el caso de ustedes, los dejó sin palabras, la familia entera sin palabras. ¿Y luego qué pasó de la detección de ese cáncer? Después de que estuvimos con el médico, volvimos a casa. Y cuando volvimos a casa, después de orar juntos, mi mamá tomó un tiempo para pensar en estas cosas, en lo que el médico le había dicho. Y la respuesta que ella nos dio, lo que después nos dijo, eso nos impactó aún más. Y creo que mucho de eso fue lo que impactó mi vida para ser tan agradecido con el Señor. Ella nos dijo que agradecía mucho cuánto hacemos por ella, cuánto hacíamos por ella, pero que había decidido confiar en su Señor, confiar en su Dios, que es el Dios en el que creemos, y que se iba a dejar en esas manos, en las manos del médico por excelencia. O sea que tu madre toma la decisión de decir, yo no voy a tomar quimioterapia, yo no voy a tomar ningún medicamento, voy a depender completamente de Dios. ¿Esa fue la decisión de tu mamá? Así es. La verdad es que nosotros nos pusimos a llorar. Somos humanos. Somos humanos y pues nuestro deseo era llevarla como una segunda opinión, tratar... Que eso no fuera real. Que eso no fuera real. Siempre vamos a buscar... Esto no es real, Dios, ¿por qué a nosotros? Si nosotros te servimos, si nosotros creemos en ti, ¿por qué? Sí, la verdad es que en ese momento la carnalidad en nosotros, sus hijos, estaba como dominando un poco, ¿no? Porque te digo, no es fácil que tu mamá te diga, no voy a tomar radioterapias, no voy a tomar quimioterapias,
voy a confiar en el Señor. Entonces ella, te digo, totalmente decidió no hacer ninguno de esos procedimientos y tampoco tomar ningún medicamento para sanar el dolor o algo así. Es increíble y creo que tenemos que hacer un espacio en esta entrevista para decir que es increíble cómo alguien que tiene tanta fe en Dios toma esa decisión. Y como también podemos recalcar que Dios también obra a través de los medicamentos, pero este no fue el caso de tu familia. Esta vez tu mamá decidió confiar en Dios. ¿Y cómo fue que le contestó Dios? En diciembre del 2017, cuando estaba pasando todo este proceso, si no mal recuerdo, el 23 de diciembre, ya casi para Navidad, todos los tíos vinieron a la casa para celebrar Navidad, pero era porque realmente todos creían que mi mamá ya no cruzaba ese año, ¿verdad? Pero ella, te digo, ella quedó en cama, totalmente flaquita, sin poder moverse tanto. Nosotros teníamos que cargarla, darle de comer y todo esto. Pero el 23 de diciembre, con el mentoreo y con el cuidado de un hermano que amamos mucho, ellos estaban orando y sintieron la presencia del Señor en medio de la oración, ¿verdad? Sintieron como el Señor estaba haciendo algo en el cuerpo de mi madre y desde ahí empezó el proceso. Algo que me encantaría compartir con todos es que Dios puede hacer los milagros al instante, ¿verdad? Él puede hacerlo, Él es poderoso. Pero en este caso, en el caso de este milagro en la vida de mi mamá, Él nos quiso enseñar que es un Dios de procesos también. Es un Dios que tiene un orden. Entonces, no fue así, desaparece cáncer, fue un proceso. ¿Cómo fue ese proceso? En ese proceso, fíjate que días después, también a través de la oración, ellos reciben palabra que mi mamá iba a tener ciertos cambios en el cuerpo. Recibió palabra directamente de Dios. Esa persona que está orando por tu mamá, sí, recibió palabra de Dios. Recibió palabra de Dios y yo sé que a muchos tal vez le digan, este chico nos está contando mentiras, ¿verdad? Y es justo por eso que hemos creado este programa, Milagros de Hoy. Son milagros de hoy y los milagros son cosas extraordinarias, son cosas que no pasan todos los días. Y lo mejor es que esta historia es 100% real. Amén. La familia de Mitchell estaba viviendo esa situación tan difícil y Dios empieza a orar de una forma que hay veces de que Dios dice, sano y ya. Pero en este caso es diferente, hubo un proceso que Dios le enseñó muchas cosas a él y a su familia. Sí, así es, te digo, en este proceso Dios nos enseñó a ser pacientes. Y en medio de eso, suena loco, pero en medio de eso fue como recibí el llamado, ¿no? Este proceso involucró que mi mamá estuviera en cama por bastante tiempo y empezaron a haber cambios físicos en su cuerpo, empezaron a haber algunas operaciones, operaciones del Señor, donde no tuvo nada que ver la mano humana, sino fue completamente divino. Ella justo nos contaba que había recibido palabra del Señor, ¿verdad? Que este tiempo que iba a pasar no iba a ser fácil, pero que al final del tiempo ella iba a recibir la sanidad completa, ¿verdad? Y algo que hay que también recalcar es que, obviamente, cuando alguien entra en una enfermedad, lo primero que hace es Dios, ayúdame, aunque no crea en Dios, Dios, ayúdame, sáname, tengo cáncer, ayúdame, voy a ir a la iglesia. Muchas veces cometemos ese error, amigo, y es de que cuando nos enfermamos es que oramos. Cuando hoy gracias a Dios tenemos salud, tenemos vida, no le damos gracias a Dios por eso, si no es hasta que ya nos pega el golpe. Sí, así es, y yo creo que es algo bien importante para entender que Dios actúa con sus hijos, interviene por los que son suyos. Entonces, creo que algo que ayudó en este proceso es que mi mamá estaba afianzando su fe, tenía su confianza plenamente puesta en el Señor Jesucristo, no en nada más. Yo creo que fue solamente eso, la fe en el Señor fue el confiar plenamente en el Señor y tener esa comunión, tener esa relación con Él, porque Él tuvo un cuidado súper especial con ella. Te digo, gracias al Señor, de este tiempo que pasamos difícil, no fue corto, no fue un tiempo rápido, ¿verdad? Y el proceso tardó 3 años
y aún el Señor sigue trabajando, ¿verdad? Sigue trabajando. Pero ¿cómo se encuentra tu familia? ¿Cómo se encuentra tu mamá en estos momentos? Wow, mi mamá, en medio de todo ese proceso, se puso a estudiar para ser pastora, Wow. ¿no? Entonces, En el peor momento de su vida decide servirle al Señor. amén. En el peor momento de la vida, ella es cuando decide servirle al Señor. Y a ella ahora en México está pastoreando una iglesia. Wow, qué una increíble. iglesia. Qué increíble testimonio. Pero, ¿cuál es el momento donde ya les dicen, ya no hay cáncer, ya tu mamá está curada? Tu mamá, Dios la curó porque en ningún momento se sometió a ningún tratamiento. ¿Cuál fue ese momento? Me río un poco porque es chistoso. El momento en que confirmamos completamente que el Señor había hecho el milagro fue cuando yo me enfermé. Yo me enfermé porque estaba trabajando para juntar fondos y servir aquí en el ¿Ya estabas en ministerio. proceso de venir acá? Sí, ya estaba en procesos para venir acá, ¿verdad? Entonces estaba juntando fondos para poder venir y servir aquí en el ministerio. Y por trabajar tan duro, lastimé mi espalda. Y fuimos con un médico. Y ellos tuvieron que hacerme como un ultrasonido a mí para revisar si tenía algún problema y cosas así. Pero empezamos a platicar y compartir de este milagro con el médico, ¿verdad? No lo podía creer, imagino. Sí, o sea, el médico no podía creerlo y así sutilmente puso a mi mamá en la cama, ¿no? Y empezó a hacerle un ultrasonido, o sea... No había nada. Fue maravilloso ese momento. Mi mamá no buscó al médico. Tu mamá ya estaba. Tu mamá nunca necesitó un médico porque estaba completamente confiada en el Señor. Exactamente. Y no descartamos depender también de la medicina o a acercarse a la medicina. Solo estamos compartiendo el caso de esta vez de la familia de Mitchell, que ella decidió confiar en Dios completamente y Dios le respondió y todavía lo confirmó un médico. Eso es lo más increíble. Eso es lo más importante. Y ¿sabes qué? Yo creo que esa fue la respuesta de Dios. Había mucha gente que no creía y entonces cuando vimos ese ultrasonido y no había nada en el estómago de mi madre, pudimos confirmar lo que Dios estaba haciendo y lo que sigue haciendo en su vida. El médico decía que para el tiempo que ella había tenido el diagnóstico, 2 años en ese momento, el cáncer ya hubiera invadido otros órganos, pero estaba completamente limpia. Wow, increíble. Es increíble porque la gente no creía porque tu mamá decía, yo ya estoy sana, pero no tenía un papel que lo confirmara. Eso era lo que quería ver la gente. Sí, la gente necesita pruebas. Lamentablemente necesitan ver para creer. Y esto es algo que vamos a hacer énfasis porque somos humanos, amigo. Dudar es normal. Los discípulos que estuvieron con Jesús aproximadamente 3 años aprendiendo de él, viendo milagros, viendo cómo resucitaba a la gente, brother, no creía que él había resucitado. E incluso llegaban a decir, yo no voy a creer hasta que mire los agujeros que los clavos le causaron en sus manos. ¿Qué hizo Jesús? Se les apareció. Y Dios sigue apareciéndose, Jesús sigue apareciéndose en estos momentos, a través de este milagro, a través de muchos milagros que primero Dios vamos a tener en este programa, porque esta es la intención de este programa. Presentar los milagros que Dios está haciendo hoy. Así es. Y te digo, eso fue como mostrar los clavos, ¿verdad? Como mostrarle los agujeros de los clavos. A partir de ahí podíamos decir con certeza, no hay nada. Amén. No hay nada porque un médico lo había confirmado, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por eso y por lo que sigue haciendo en la vida de mi madre. Mi madre está completamente sana, hace sus actividades normales, va al trabajo, es pastora, además de eso. Entonces, ella decidió involucrarse aún más. El Señor le dio vida y ella ha decidido ponerla al servicio del Señor. Entonces, ¿cómo no yo ser agradecido? ¿Cómo no yo poner mi vida en servicio por aquel que ha hecho tanto por mí y también por la vida de mi madre? Creo que es mi manera de decir gracias al Señor. Exacto. Por lo que está haciendo. Bueno, Mitch, ha sido un tiempo increíble, un testimonio increíble, que Dios obró en un proceso, les enseñó muchas cosas. Y yo quiero terminar con esta pregunta, Mitch. Hay personas que están pasando, hay crisis en el mundo, hay pandemia, hay personas que están enfermas, hay personas que no solo tienen coronavirus, tienen cáncer, tienen otras enfermedades letales. ¿Qué les dirías a esas personas, Mitch? Creo que yo les diría que primero pongan su confianza en Jesucristo, quien es el que puede hacer esto, el que lo hizo en la vida de mi madre, pero también puede hacerlo en su vida. Y
No teman al que puede matar al cuerpo, más bien teman al que puede matar al espíritu. Si nuestro espíritu está conectado con el Señor, todo es posible en sus manos. Para Dios todo es posible. Muchas gracias, Mitchell. Y bueno, esta es la intención de este programa Milagros de hoy, presentar milagros, maravillas que Dios está haciendo en estos tiempos. Los tiempos bíblicos son increíbles, los milagros son fantásticos, pero aún hoy, este año, Dios está haciendo milagros. Hizo milagros del año pasado, los va a hacer el otro año y nosotros queremos compartirlos contigo. Suscríbete al canal y espera mucho más contenido de parte de nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias, Mitch. Si esta historia ha impactado tu corazón, quiero invitarte para que puedas hacer una oración de fe. Por favor, repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que eres Dios y que viniste a esta tierra para morir por mis pecados, pero resucitaste al tercer día. Hoy te acepto como mi único Salvador y Señor. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a mantener la esperanza en los tiempos de dificultad. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, sé bienvenido a la familia de Cristo. Nos gustaría saber de ti. Búscanos en Facebook como Evangelismo Región Mesoamérica. Que Dios te bendiga.